buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana, viernes 15 de febrero del año 2019. Estamos finalizando una semana y lo vamos a dedicar para hablar un poco del tema de la lucha contra la corrupción, la promoción de la institucionalidad en el Estado salvadoreño. Y tenemos tres abogados especialistas en distintas áreas que tienen que ver el tema de la institucionalidad, del acceso a la justicia, la promoción de los derechos humanos, pero también el combate de la corrupción en las actividades del entramado institucional del Estado. Y es un gusto para mí recibir a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. También recibimos a Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del IDUCA. Y saludamos a Javier Argueta, director de asuntos jurídicos de la ANEP. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Qué gusto que nos acompañen. Arnau, bienvenido siempre. Gracias, Carlos, por la invitación nuevamente. Muy buenos días. Gracias por tomar la invitación. Eduardo, qué gusto que nos acompañes. No, buenos días, gracias por el espacio. Javier, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, entonces, si les parece, vamos a iniciar con este programa con una serie de preguntas generales que nos va a permitir un debate interesante y estoy seguro que desde sus áreas de experticia y sus puntos de vista en función de la institucionalidad del Estado y sobre todo de la lucha contra la corrupción nos van a generar un buen debate. Iniciamos con esto, Arnau. Desde tu lectura en el campo de los derechos humanos, pero también revisando un poco el trabajo que hacen instituciones como la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el balance que tú puedes hacer en este momento de la lucha contra la corrupción a nivel de las instituciones del Estado, ¿cuál sería? En primer lugar, Carlos, yo creo que corrupción y derechos humanos van íntimamente ligados. Son conceptos que no podemos despreciar el uno del otro. Me explico. En el momento de que las instituciones del Estado no actúan conforme el mandato legal, es decir, pueden dejar de hacer o se desvían, esto ya puede ser un síntoma, ¿verdad?, de corrupción. Si vemos desde la óptica de la Fiscalía, por ejemplo, y analizamos la cantidad de casos donde no hay una respuesta efectiva a las víctimas y, por tanto, impidiendo un derecho básico como es el derecho de acceso a la justicia, también podemos advertir que hay ciertas circunstancias que nos pueden hacer determinar que puede haber cierta corrupción, porque corrupción, yo creo que esto es importante dejarlo claro también, no solo es aceptar dinero, ¿verdad?, o el típico soborno, el concepto clásico, ¿no? Yo creo que corrupción tenemos que entenderla en un sentido mucho más amplio, ¿no? Por tanto, esto es uno de los elementos que podemos destacar, ¿no? La falta de acceso a la justicia, la falta de una pronta y cumplida justicia, y luego podemos entrar, ¿no? Me imagino que durante pues este espacio podremos comentar distintos casos que han ocurrido dentro del sistema judicial que también podemos dar de casos de corrupción y que han tenido un impacto directo en los derechos humanos. Vamos a hablar justamente de una serie de casos y circunstancias que se han dado a nivel institucional y en función un poco también de la indagación que ustedes han hecho de ello para ponerlo en relieve en nuestra audiencia. Pero planteo esta pregunta general, Eduardo, para efectos de cómo estamos en este momento en la lucha contra la corrupción y sobre todo también desde tu campo. Arnau ya nos los habla en el tema de derechos humanos, en tu caso también por la búsqueda de información sobre el tema del financiamiento de la política, pero ¿cuál es el balance que haces en este momento de la lucha con la corrupción a nivel de instituciones del Estado? Bueno, yo creo que esta coyuntura se vuelve muy particular y muy importante para la vida institucional de El Salvador. ¿Y por qué? Si nos percatamos, desde el año pasado, desde febrero del año pasado, marzo, perdón, estamos en un proceso de recambio de los titulares de las instituciones públicas. Estamos hablando de que se dio un cambio de Asamblea Legislativa, un cambio de consejos municipales, un cambio de magistrados, de un tercio de magistrados de Corte Suprema de Justicia, un cambio de fiscal general. Tenemos ahora cambio del Ejecutivo y esto obviamente también habría que sumarle el cambio de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información. ¿Por qué menciono esto? Porque en el periodo más o menos de 10 años el país había avanzado, tal vez no lo suficiente, pero sí se daban unos avances muy claros, muy efectivos en materia de transparencia, combate a la corrupción, control del poder político, porque eso creo que es un punto que hay que tocar, el tema del control político, al poder político, mejor dicho. Y en esa medida teníamos instituciones como Sala de lo Constitucional, Instituto de Acceso a la Información, por ahí la Fiscalía que se asomaba en atacar estos males, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, que se estaba comenzando, digo, tal vez no con la suficiente
amplitud que se necesitaría, dada las carencias que tenemos en nuestro país, pero sí habían estos avances. Entonces, estamos en este momento, y por eso lo menciono, de cambio de los titulares de estas instituciones, y estamos hasta cierto punto con la incertidumbre de qué es lo que viene, en el sentido de, si por ejemplo sale de lo constitucional, los nuevos magistrados van a mantener la línea que desde mi punto de vista era adecuada de los anteriores magistrados, en expandir ejercicio de derechos, expandir el control sobre el poder político, por mencionar unos casos, y el tema del combate a la corrupción. Entonces, esto, está en este momento en un punto, creo que crucial, si se va a continuar o si al contrario, esto se va a retraer o incluso vamos a tener retrocesos. Y creo yo que esto está vinculado con el tema de si vamos a avanzar en el combate a la corrupción y en el combate de la impunidad. O sea, yo ahí lo dejaría, el tema de si las instituciones de control van a seguir haciendo ese rol, jugando este rol, y si nos va a permitir establecer las condiciones mínimas para el combate a la corrupción. Bueno, entonces nos menciona Arnau, por una parte, el acceso a la justicia y la pronta y cumplida justicia. Nos menciona Eduardo el control o el rol de las instituciones de control político, y sobre todo en una coyuntura en la cual se están dando cambios y se van a dar cambios que se van a mostrar desde el 1 de junio desde el órgano ejecutivo, pero también se ha dado con nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional, un nuevo fiscal general de la República, y también se hará elección de titulares de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Es decir, 2019, un año marcado por distintos cambios. ¿Qué elementos adiciona Javier Argueta? Yo creo que el rol de la sociedad civil en estos puntos es muy importante porque, vamos a ver, las instituciones per se deben de funcionar porque para eso son creadas. Tenemos una Fiscalía General de la República creada para combatir el tema del crimen, pero creada para combatir el tema de corrupción. Tenemos 7 instituciones, ley de tema de institucionalidad en acceso a la información, tenemos un tema de ética, tenemos Corte de Cuentas de la República, tenemos una sección de probidad. Yo creo que la sociedad civil ha sido bastante actora en impulsar eso. Hemos metido demandas contra la ley de probidad que suspendieron aquella ley que se protegían la mayoría de funcionarios y que solo se les iba a sancionar por no presentar una declaración, pero no iba a haber un tema de enriquecimiento ilícito. Se han metido demandas contra un presidente de la República que iba a estar protegido en el Parlamento Centroamericano, y así te puedo ir diciendo todo el rol que se ha tenido. Eduardo ha sido un actor principal en materia de acceso a la información pública, donde ahí había acceso a la información pública, se ha dicho, todas las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos deben de ser públicas, y a partir de ahí la auditoría social debe ser más fuerte. Hoy viene el rol de la sociedad civil en la exigencia del presidente de la República, que qué va a hacer para darle cumplimiento a los convenios contra la corrupción de Naciones Unidas y de OEA, porque de alguna manera los presidentes anteriores han cumplido el mero formalismo de asistir a Estados Unidos en cuanto a OEA y a ir a dar informes de qué se está haciendo, pero el rol de la presidencia de la República como un actor dentro de otros debe ser un poco más fuerte. Por ejemplo, establecer un tema de auditoría interna del Ejecutivo, por ejemplo, establecer un sistema de denuncias donde el amiguismo no opere, donde el conocido no opere, donde el tercero, que es bastante inquieto en cuanto a dinero, no le diga, no te preocupes, yo te puedo resolver el trámite. Entonces, esto va a ser muy importante, que el presidente electo, y yo entiendo que va a ser así, él está poniendo sus ojos en el tema del combate a la corrupción, pero no solo enunciarlo, sino crear una institucionalidad. Entonces, el rol de la sociedad civil, si bien necesitamos la justicia, si bien los actores, las instituciones deben de moverse porque para eso son creadas, pero la sociedad civil no se puede quedar opaca a estos temas, porque somos nosotros los que impulsamos no la anulación, pero sí la eliminación poco a poco de toda esta gente que es bastante
inquieta en los temas de institucionalidad. Estas ideas entonces preliminares que ustedes nos ofrecen nos da la pauta que en el siguiente bloque hablemos ya si hay complementariedad entre instituciones del Estado para hacer estos esfuerzos. Javier insistía en el tema desde la Presidencia de la República, en el órgano ejecutivo, pero Arnau, por ejemplo, ¿cómo podemos ver el rol del órgano judicial, del Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y otras instancias de carácter contralor? Y luego vamos a hablar de otros elementos ya de órganos en específico de su combate contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Regresamos en instantes. Continuamos platicando en la mañana de este viernes 15 de febrero sobre la promoción de la institucionalidad y la lucha contra la corrupción en el Estado salvadoreño. Lo hacemos con Javier Argueta, director de Asuntos Jurídicos de la ANEP, Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del IDUCA, y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Ahora hablemos un poco del nivel, si existe desde su criterio, ¿no?, complementariedad entre las instituciones para cumplir su tarea o sus esfuerzos. Hemos hablado en el primer bloque y han surgido como 3 ideas importantes que tú mencionabas, Arnau. El acceso a la justicia, Javier mencionaba el rol desde la sociedad civil y de organizaciones externas que puedan ejercer presión, pero también el rol mismo del gobierno a hacer auditorías y hacer su trabajo, y Eduardo mencionaba el control político. Ahora hablemos un poco de si hay complementariedad entre las instituciones del Estado para combatir la corrupción, digamos, en un concepto mucho más amplio del tema de las coimas, de los sobornos y de las compras de voluntades. Desde tu experiencia, Arnau, como investigador en el campo jurídico, pero también como abogado defensor, ¿consideras que hay complementariedad entre las instituciones o son básicamente esfuerzos muy dispersos en el trabajo de la lucha contra la corrupción? En cualquier caso penal se puede advertir que hay una grave descoordinación entre Fiscalía y Policía Nacional Civil, y además esta descoordinación se ve también en tensiones entre Fiscalía y el propio órgano judicial. Esto es una realidad que hemos podido percibir en casos de índole penal. Si añadimos casos de corrupción, ¿verdad? Recientemente la Fiscalía abrió distintos casos. El propio fiscal general de la República lo mencionó, ¿verdad? No tengo las herramientas técnicas para poder llevar a cabo esto, no puedo confiar en otras instituciones, y siempre unos y otros se van pasando la pelota. No, es que esto no es mi culpa, no es que yo lo he hecho, pero el otro no lo ha sabido valorar bien. Y esto yo creo que es sumamente grave, porque cuando estás investigando delitos de corrupción, muchas veces son delitos también conocidos como de cuello blanco, ¿no? El término white collar crime. Necesitas no solo una organización entre instituciones propiamente, sino un nivel específico y técnico mucho más elevado, porque la complejidad del delito es sumamente grave, no es simplemente, bueno, lo mató o no lo mató. Hay un entramado donde no solo vinculas lo jurídico, puedes vincular temas políticos, puedes vincular temas económicos, ¿no?, que se necesita este esfuerzo, ¿no? Y probablemente no hemos avanzado más por esta falta, ¿no?, de institucionalidad y de apoyo entre organizaciones. No creo en las casualidades, y creo que probablemente que no exista también es un mensaje, ¿no?, que nosotros tenemos que tomar, en el sentido de decir, bueno, pues probablemente no existe porque no se requiere esta voluntad. Pero claro, que un exfiscal general de la República mencione que incluso prefirió aceptar un procedimiento abreviado del expresidente de la República, el expresidente Saca, porque desconfiaba en las resoluciones que podía emitir el órgano judicial. Algunos pueden cuestionar si son éticas o no estas declaraciones, si son temerarias o no, pero pone en tela de juicio un poco todo esto, ¿no? Es decir, no somos capaces de trabajar con un mismo fin, y esto lo hemos podido ver también en otros casos, como puede ser el caso de Carla Ayala, ¿no? Porque ahí también hay corrupción, ¿verdad? Desde otro ámbito, pero también hay corrupción, ¿no? Y desde el minuto 1 podemos percibir que ha habido como unas tensiones entre la Fiscalía y la Policía, y siempre en perjuicio de ¿quién? De las víctimas, ¿no? En perjuicio de la población. Yo creo que estos elementos son de suma importancia, y por tanto tenemos que analizar ya, ¿existe o no existe esta voluntad de cooperar? ¿Y dónde está fallando y en qué está fallando? Eduardo, entonces Arnau nos menciona, no solo son elementos de
dispersión necesariamente, sino que en algunos casos no hay complementariedad o lo voy a poner en los términos que también Arnau mencionaba, no hay confianza entre el proceder de diversas instituciones del Estado. Arnau nos habla un poco del caso del órgano judicial y la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Y ya vamos de lleno un poco al tema de casos de corrupción, el caso Flores, el caso Saca, digamos, también está el caso de Mauricio Funes, 3 expresidentes. El tema de complementariedad o no en el trabajo interinstitucional para la lucha contra la corrupción, y no es solo bandera de una sola institución como se suele creer que es solo la Fiscalía General de la República en ello. Es que yo creo que antes de hablar de que son complementarias o no, hay que ver si son efectivas. Y ahí, sin lugar a dudas, no hay efectividad en las instituciones al nivel que se necesita en el tema del combate a la corrupción. Porque si uno comienza a revisar, por ejemplo, el papel que juega Corte de Cuentas de la República o que ha jugado en casos de corrupción, uno puede ver, por ejemplo, según lo que declaraba el presidente Saca, que Corte de Cuentas desde la sede de la Corte de Cuentas hacía auditorías a Casa Presidencial. O sea, estamos hablando de una inefectividad de las instituciones que en este caso están vinculadas con el combate a la corrupción. Entonces, antes de hablar de si son complementarias o no, son inefectivas en muchos casos, en mucha medida, al ejercer sus funciones de Contraloría sobre la cosa pública. Porque yo de nuevo insisto, la Contraloría, ¿y por qué insisto en esto? Porque al final la complementariedad se puede ver desde dos ámbitos. Uno, si están al final ejerciendo el control de forma adecuada y de forma coordinada las instituciones, y en segundo lugar es si tienen una visión en conjunto de cuál es el rol que deben de jugar cada una de las instituciones en este combate a la corrupción, o sea, si hay una coordinación. Y aquí es donde uno, en primer lugar, no encuentra un hilo conductor de la actividad de las instituciones estatales en el combate a la corrupción. Se está intentando hacer, y digo, en estos últimos 10 años es que se ha probado, se ha intentado darle esa lógica al actuar institucional para combatir la corrupción, pero nos topamos con un hecho. La institucionalidad ha estado diseñada, ha estado planteada, ha estado dispuesta a ser inefectiva. ¿Y cómo comienza esto? Primero, el tema de cómo se eligen a los funcionarios. O sea, qué tipo de funcionarios, qué proceso se lleva adelante. Y esto creo yo que fue más evidente en algunos casos de nombramientos de funcionarios, que, por ejemplo, para Corte de Cuentas se nombraron personas que tenían una evidente vinculación partidaria, que no tenían la idoneidad, por mencionar casos, y que al final Sala de lo Constitucional declaró que el nombramiento era inconstitucional. Pero, o sea, los partidos políticos, al ver que se ha ganado en control a la gestión que ellos realizan, han buscado los mecanismos de volver a controlar, a volver a cooptar el Estado, como se tenía antes, o sea, todas las instituciones de control a favor de un partido político para tener salvaguardados los intereses que ellos estaban moviendo desde la gestión pública. Entonces, al final lo que quiero decir es, la institucionalidad, si queremos al final que la institucionalidad se coordine y trabaje en función del combate a la corrupción, hay que comenzar a revisar desde el inicio del proceso de conformación de estas entidades, porque ahí hay mucho del vicio. O sea, si al final yo nombro a alguien que sé que va a llegar a cuidarme las espaldas cuando yo abandone o cuando esté ejerciendo el cargo, entonces de nada va a servir una coordinación entre instituciones, porque al final ya llevan otra visión del ejercicio del cargo. Entonces, desde ahí creo yo que habría que comenzar con el nombramiento de los funcionarios. Falta de efectividad, menciona Eduardo, pero también hay que ir a la génesis en el proceso de elección de los titulares de estas personas que asumen estas instancias. Javier, ¿qué elementos le incorporaría? Si es no solo el tema de confianza, de efectividad, y también si los perfiles son los más idóneos de las personas que están al frente de varias instituciones estatales. Vamos a ver, yo sí creo que hay un tema de voluntad de los titulares de cada una de las instituciones. Ellos por obligación, y regreso al tema de los convenios contra la corrupción, han creado una mesa interinstitucional. Estas 6 instituciones, estamos hablando de Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, Instituto de Acceso a la Información, Sección de Probidad y las otras instituciones. Pero yo creo que esa voluntad sí
está empezando a dar frutos. En lo personal, he visto que vamos avanzando en esa coordinación, no como se debería, pero tenemos una presidenta de la Corte de Cuentas que va y le dice al fiscal: tengo una jueza que ha archivado 45, dejó prescribir 45 juicios, casualmente de temas de corrupción. Aquí la Fiscalía General de la República, en este caso el doctor Raúl Melara, lo que tiene que hacer es activar, claro, en su tiempo, ¿verdad? Y como muy bien él ha dicho, estos temas no pueden salirse diciendo públicamente y después la gente se le genera una expectativa y después no pasa nada. Hay que investigar. La sección de probidad fue un elemento de detalle o un elemento esencial para poder procesar a un presidente, condenarlo, y a otro que ya tiene 4 o 5 órdenes de captura. Es decir, sí ha habido coordinación, no como se debería, pero yo entiendo que también hay reuniones de parte de la sección de probidad, la Fiscalía General de la República, específicamente las unidades de corrupción, y aquí debería de involucrarse fuertemente, que está haciendo muchos esfuerzos, la Corte de Cuentas. Y digo debería involucrarse porque la Corte de Cuentas es la que audita y la Fiscalía es la que hace los requerimientos para temas de tipo penal. La Corte de Cuentas está haciendo sus esfuerzos. Por primera vez se ha ingresado a las sociedades del Estado. Las sociedades del Estado eran impenetrables, que son dineros públicos y son millones y millones de dólares que han sido como la caja chica de los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es institucionalizar esa coordinación, es decir, que no quede sujeto a la voluntad de Javier Argueta o de Eduardo, cuando yo llegue a la Fiscalía, de si me reúno o no con el presidente de la Corte de Cuentas, sino que debe de ser, por ley, debe de ser convenios que la sociedad vea de que se intercambien información. Ya lo hacen para efectos de informe del MESESIC, pero yo sí creo que hemos avanzado y el elemento voluntad es importante, que creo que hoy por hoy lo tienen los funcionarios. En ese caso, en función de estas ideas que ustedes me mencionan, que pueden haber elementos ya de coordinación, en otros casos falta de confianza, planteo esta pregunta que la vamos a desarrollar en el siguiente bloque. ¿Se necesita entonces un ente rector que viene de afuera con apoyo internacional para hacer esto efectivo? Esto me interesa que lo discutamos tras la pausa. Volvemos en instantes. Seguimos platicando en este panel que estamos abordando el tema de la lucha contra la corrupción y el tema de la institucionalidad del país, qué elementos se tienen, qué aspectos se deben de trabajar. Lo hacemos con Eduardo Escobar, Javier Argueta y Arnau Baulena. Si dejaba planteada en el bloque anterior esta interrogante, si hablamos un poco que se requieren coordinaciones entre la institucionalidad, es decir, las diversas expresiones de instituciones de Contraloría, del poder político como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información, la Corte Suprema de Justicia, viene una pregunta obligada. Si existen estos esfuerzos, entonces es necesario plantearse un ente rector que disponga de un apoyo internacional para ser alternativo, viable y efectivo en la lucha contra la corrupción. Básicamente me estoy refiriendo al tema de las CICIES. Arnau, ¿cómo ves tú este punto? Si por el esfuerzo y el conocimiento que se tiene del trabajo de algunas instituciones, los fallos que se pueden tener, se vuelve necesario o se vuelve como una condición necesaria la existencia de un ente externo con apoyo externo que haga este ejercicio de, no sabemos si como ente rector, si un ente que va a coordinar o por lo menos un ente que le va a dar paso firme a la investigación de la corrupción en sus diversas expresiones, Arnau? Creo que es bueno ver los antecedentes para ver hacia dónde vamos. A nivel de fiscalía, tuvimos en el periodo que estuvo Luis Martínez una fiscalía que permitió que el crimen organizado entrara, ¿verdad? Ahora estamos viendo esto. Recientemente han habido resoluciones judiciales. Hace pocos días, un tribunal de sentencia de San Salvador se declaró incompetente para conocer el caso de Luis Martínez que vinculaba al señor Enrique Reis, porque lo consideró crimen organizado.
Esto es un primer punto. Segundo punto, ¿qué hemos hecho para cambiar esto? Es decir, ¿qué hemos hecho para asegurar que la elección del fiscal no nos permita volver a caer en el error de lo que sucedió con Luis Martínez? Aparentemente no ha habido ningún cambio efectivo. Estos son, digamos, los precedentes. ¿Qué hemos visto ahora? Hemos visto la elección de un nuevo fiscal general. Se ha cuestionado en ciertos ámbitos la posible vinculación material, ¿verdad?, con un partido político, con una oposición, ¿verdad? De hecho, hay, creo, ya 2 demandas de inconstitucionalidad que tendremos que ver, también lo comentaba antes Eduardo, ¿no?, cuál es la nueva línea que va a seguir la Sala de lo Constitucional. Pero ya no analicemos solo el fiscal general, analicemos, por ejemplo, el fiscal adjunto. Analicemos la figura de él, una figura vinculada a estructuras de crimen organizado, en el sentido de que si hay un tribunal de sentencia que vincula entre Luis Martínez y el señor Raiz que esto podría constituir crimen organizado, hay distintas investigaciones periodísticas y nos consta que hay procesos judiciales donde aparece el fiscal adjunto vinculado a los aviones, ¿verdad?, vinculado probablemente a recibir cierta cantidad de dinero por este señor. Cuando uno analiza esto, probablemente el hecho de que haya una comisión internacional que pueda ir a fortalecer, pues puede ser necesaria hasta cierto punto. Porque claro, si no aprendemos de los errores que hemos tenido y seguimos en esta línea, ¿quién nos dice que no volveremos otra vez a esos tiempos, ¿no?, donde el poder económico, ¿no?, la capacidad de influir pueda ser otra vez el ABC o el día a día, ¿no? De hecho, recordemos que el exfiscal general Luis Martínez ya está condenado por haber utilizado escuchas telefónicas, ¿no?, y por haber difundido material que no podía difundir, ¿no? Por tanto, yo creo que esto son precedentes que se tienen que analizar en el momento actual del debate, ¿no? Ahora, bueno, Arnau ha mencionado ideas muy interesantes y creo que en función de eso vale la pena tener en consideración lo siguiente. La Fiscalía General de la República va a estar en el ojo del huracán, en observación, Eduardo, en su tarea, en el nombramiento de sus titulares, pero no solamente el titular. El grupo de personas alrededor en este tema del rol de la Fiscalía General de la República. Antes de escucharte, Eduardo, vamos a proyectar algunos audios que son reacciones de diputados que dan una apreciación sobre el tema de las ICIES, ya que Arnau menciona, si con esas condiciones y esos antecedentes que tenemos, entonces se vuelve necesaria o por lo menos considerable el rol de una instancia externa para hacer estas indagaciones, ¿cuál ha sido la posición que se tiene de algunas expresiones de la Asamblea Legislativa? Escuchemos. Y francamente nosotros creemos que cualquier soporte internacional va a ser oportuno, va a ser pues pertinente en la medida que se fortalezca también el funcionamiento de nuestra institucionalidad. Pero hay un punto aquí, el ejemplo lo tienen que predicar quienes ejercen la función pública en los más altos cargos. Y en nuestra propuesta, en el primer periodo de funcionamiento de las ICIES, se tienen que investigar los patrimonios durante los últimos 20 años de los principales funcionarios de la administración pública, empezando por el presidente, vicepresidente, diputados, magistrados. Mire, yo creo que esta cuestión es de legislación aquí, y al final, cuando se tome la decisión que funcione la CICI, va a determinar los casos de corrupción. Porque pues si hay ministros que podrán haber cometido errores, como también ministros que han hecho su trabajo legalmente como está constituido en el reglamento de un trabajo ejecutivo. En ese sentido, nosotros pues nadie debe temerle si no tiene ningún inconveniente. Solo pueden temerle a aquellos que han cometido errores. Lo más importante en este momento es qué modelo de CICIES queremos. Si una en la cual se sustituya a la Fiscalía General de la República, lo cual a mi juicio sería un error institucional, o si queremos una CICIES que colabore con la Fiscalía. Y yo creo que por ahí es donde se debe de apuntar. Mire, en este país lo bueno es bueno y hay que verlo como tal. En este país nadie puede estar por encima de la ley, más que todo cuando sabemos y vemos los altos grados de corrupción, de saqueo de los dineros del Estado que tiene El Salvador. Es interesante tener en consideración lo siguiente, Eduardo. Con los resultados electorales, el tema de las ICIES ya parece ser que es parte del vocabulario de diputados de distintos grupos parlamentarios, cuando antes de las elecciones, digamos, habían muchos matices o habían como algunas perspectivas críticas. Ahora, por los audios que fueron presentados, tenemos como un tema, un consenso de que se vuelve necesario. El punto es, y creo que las palabras del diputado Portillo Cuadra nos dan un indicio, es
¿qué modelo de CICIE se puede tener? Si es una instancia que colabora con la Fiscalía o es una instancia que está, lo voy a poner de esta manera, como arriba del trabajo de estas instituciones, monitoreando, supervisando y trabajando en conjunto. ¿Cómo valoras y cómo ves este aspecto de un ente rector o una instancia externa que pueda hacer la indagación sobre casos de corrupción? Bueno, en primer lugar, el discurso de varios sectores va cambiando según la coyuntura. O sea, porque al principio también escuchábamos otros sectores que apoyaban la idea de una comisión de investigación, así como la CICIG, y luego cambiaron el discurso, que la institucionalidad era la suficiente para combatir la corrupción. Pero bueno, eso va a seguir pasando. Podemos ver dentro de 3 semanas que cambia el discurso. Entonces, eso puede ser un parámetro de qué están pensando los políticos, pero igual, digo, hay que relativizarlo. Yo creo que con el tema de la capacidad institucional, porque creo que habría que enfocarlo no solo de CICIG, sino que habría que enfocarlo en la capacidad institucional. O sea, habría que ponerlo desde esa perspectiva. Si nosotros comenzamos a ver la capacidad de las instituciones que están involucradas en el control de la cosa pública, en el combate de la corrupción, entonces ahí nosotros podemos dar un balance no positivo a esa gestión que se ha hecho. O sea, es decir, han sido inefectivas las instituciones de control, a pesar de los esfuerzos que, por ejemplo, Javier mencionaba, que se están tratando de hacer, pero han sido inefectivas. ¿Y por qué han sido inefectivas? No han logrado investigar, no han logrado juzgar, no han logrado sancionar y no han logrado reparar los daños que se han ocasionado al erario público con la corrupción. Y aquí no estoy hablando de la corrupción necesariamente de alto nivel, estoy hablando de cualquier tipo de corrupción, desde la pequeña corrupción hasta la corrupción de los casos que se han juzgado de los presidentes de la República, que ya es algo institucionalizado esa corrupción. Pero no ha sido efectivo el sistema, las instituciones, Fiscalía, Corte de Cuentas, órgano judicial, no han logrado en realidad estos fines. O sea, hay que ver algo. Un corrupto hace una medición. Primero, si van a descubrir el hecho. Y si lo descubren, ¿qué posibilidad tengo de que me juzguen? Y si me juzgan, ¿qué posibilidad tengo de que me sancionen? Y si me sancionan, ¿qué posibilidad tengo de evitar la sanción? Ese cálculo, digo, lo hacen y tienen un resultado positivo en general, porque la institucionalidad, e insisto, las instituciones de control no están dispuestas, y no digo tema de voluntad, sino que no están configuradas para ser efectivas en estos aspectos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Estamos, lastimosamente, ante un sistema que en sus múltiples niveles tiene corrupción. O sea, estamos ante un sistema corrupto. Desde el hecho de que un juez pueda ayudar en un proceso judicial a una de las partes, ya sea porque tiene un interés particular, ya sea porque recibe una coima, por lo que sea. Desde ese punto, entonces, que estamos viendo de que no hay fortaleza institucional, no hay depuración del sistema, y aquí no solo de los jueces, sino que, por ejemplo, ¿cuántos fiscales pueden estar involucrados en temas de corrupción? Entonces, el sistema está con una carencia de fortaleza institucional y no tenemos mecanismos de depuración de los que gestionan el sistema. Entonces, estamos ante una posibilidad, una ventana de que las instituciones de El Salvador funcionen solas muy pequeña. Es una ventana de oportunidad, pero mínima, un margen mínimo de funcionamiento, que al menos desde mi punto de vista, o en mi caso particular, yo creo que esa ventana no va a permitir que combatamos efectivamente la corrupción. No lo va a permitir. O sea, las instituciones en el país, digo, no tienen por sí solas en este momento esa capacidad de combatir la corrupción. Entonces ahí se vuelve para mí necesario un apoyo, siempre dentro de los márgenes que permita la Constitución, de una instancia como lo que funciona en Guatemala, la CICIG. O sea, creo yo que la institucionalidad por sí sola, porque desde cuándo venimos con estos esfuerzos de tratar de que la institucionalidad funcione y es poco lo que vemos. Entonces, yo por ahí lo pensaría. Hago la pausa, al regresar vengo contigo, Javier, para que puedas desarrollar tu idea sobre esto, porque creo que nos plantea un punto muy interesante en el debate. Si es un tema de apoyo como tal o un rol mucho más marcado en función de lo que menciona Eduardo, que implicaría un saneamiento un poco del sistema por prácticas corruptas y por funcionarios que también han estado vinculados a actos de corrupción. Una pausa, regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel. Muy interesante la discusión que llevamos con Arnau Baulenas, Javier Argueta y Eduardo Escobar sobre el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la institucionalidad del país. El tema entonces es el de la CICIG, es el que estamos ya desarrollando, y hay un punto para escucharte, Javier. Se menciona de que se requiere un trabajo mucho más fuerte en el sistema como tal, porque menciona Eduardo, las condiciones no están dadas o la ventana de oportunidad es muy pequeña para que se haga por sí mismo. Entonces parece ser que requiere un apoyo. Arnau también mencionaba que por el proceder y la manera en cómo van actuando algunas instituciones, el apoyo se vuelve casi que algo necesario para un trabajo más adecuado y transparente de las instituciones públicas. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, mira, con el tema de la CICIG, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con Iván, que era el director. Sí. Fuimos a Guatemala para ver el modelo. Lo hemos estudiado desde los convenios. La CICIG, Guatemala, no entra por temas de corrupción, entra por temas de desapariciones forzosas, por temas de armas, y después va cambiando su línea a combate a la corrupción. La institucionalidad en Guatemala estaba completamente destruida. Y yo creo que los guatemaltecos han entendido que si su institucionalidad no funciona, va a entrar un tercero que, según ellos, se puede desbordar. Digamos, aquí el fiscal general tiene un reto sumamente fuerte y es no bajar el estándar que dejó el fiscal anterior de combate a la corrupción. Yo creo que nosotros como país necesitamos, además de estar discutiendo el tema de si necesitamos una CICIG, porque este tema al final quien lo ha puesto es el presidente de la República. Lo ha retomado, yo no sé si por una agenda mediática referente a su candidatura en ese momento o porque si verdaderamente existe voluntad. Si existe voluntad, él, el presidente electo, puede hacer una CICIG, pero no extranjera. Él es el presidente, tiene el presupuesto. ¿Cómo? Fortaleciendo a la Fiscalía General de la República, dándole más presupuesto. No es posible que una fiscalía tenga un presupuesto más pequeño que el ministerio más pequeño. Él tiene al ministro de Hacienda, digamos, en la línea de la institucionalidad para decirle, ministro, necesito darle rubros presupuestarios específicamente a las líneas del combate a la corrupción, unidades específicas de crimen organizado, como se ha mencionado acá. Pero además yo voy a hacer una unidad de auditoría de cada institución, porque no solo necesito agarrar a un presidente de la República, agarrar a un ministro, necesito agarrar al jefe de UASI que le llama a un empresario y le dice, oferta tanto y tú vas a ganar. Necesito agarrar a aquel técnico que está, voy a mencionar por decirlo, en el Ministerio de Medio Ambiente, o aquel técnico que está en la OPANS, que dice, necesito $10 para poderte pasar. Es decir, esa corrupción pequeña que daña tanto y que anula la institucionalidad es la que el presidente de la República hoy tiene la oportunidad de hacer él una CICIG. En lo personal yo creo que no necesitamos, necesitamos cooperación internacional, pero crear una estructura de combate a la corrupción, yo sí de verdad creo que no la necesitamos. Lo que necesitamos es la voluntad del presidente de la República, la voluntad del fiscal general, que no baje el estándar. Al contrario, el mínimo debe de ser el que tenía el anterior, debe de subir el tono de, como decía muy bien Eduardo, de decirle al corrupto, te vas a meter en este tema, pero vas a tener consecuencias. Las reuniones, las coordinaciones con la Corte de Cuentas, es decir, yo como te decía anteriormente, sí hemos avanzado y lo que requiere el país es un impulso, una UCA pegando fuerte, no se detenga fiscal general, no se detenga Corte de Cuentas, un Eduardo metiendo demandas también en acceso a la información, ¿qué está pasando con esto? Una ANEP metiendo demandas también con el tema de esa ley está protegiendo, es decir, lo que hemos venido haciendo. Nosotros conocimos, y con esto finalizo, cómo opera la CICIG en Guatemala, y sí, lo que necesitamos, y por eso se sacó el ENADE de 2012, es fortalecer la institucionalidad con presupuesto, fortalecer la institucionalidad con coordinación y no dejar de tocar
a los funcionarios o darles sus golpecitos. ¿Qué pasó con este caso? ¿Qué pasó con el caso del expresidente? ¿Qué pasó con el caso del ministro tal? Pero además tener una sede, la sociedad civil. No te puedo hacer la propuesta como de que la gente llegue a denunciar. En ANEP tenemos, por ejemplo, un convenio con 2 instituciones privadas de que ahí denuncien la extorsión. Se están haciendo bastantes esfuerzos y se tienen convenios con la Fiscalía y ha costado que el privado confíe en denunciar la extorsión. Pero ya comenzamos a ver eliminación de la estructura. Así podemos hacer con la corrupción. Unirlo en la sociedad civil. ¿Tiene desconfianza de la institución? Tráigala acá. Yo le voy a ayudar a llevar este caso. Esas son las CICIs que nosotros necesitamos. Y si el presidente quiere una CICI, él tiene toda la fuerza, toda la estructura presupuestaria para hacer una estructura que combata fuertemente el tema de corrupción. Javier nos menciona, Arnau, que más que una instancia externa sobre esto, es algo que puede disponer el presidente de la República con algún marco competencial y presupuestario, que es algo que se puede fortalecer de manera endógena desde adentro, pero también, por ejemplo, ¿cómo quedaría una agenda? ¿Qué tipo de temas abordaría una instancia de estas características o una comisión contra la corrupción? Incorporo solo un tuit que nos ha llegado de Paul Steiner y también la invitación está hecha para que ustedes nos brinden sus apreciaciones, sus comentarios o sus preguntas a través del Twitter de República, @RepúblicaSB33 es el espacio en redes sociales para que usted nos comente, brinde preguntas, ideas o nociones de lo que estamos discutiendo esta mañana. Entonces, te comentaba, Arnau, ¿tú consideras que es algo de respaldo externo, no solamente en cooperación, sino en instancias y agentes funcionarios, lo voy a poner así, externos, como es el caso de Iván Velázquez de Guatemala, nombrado por Naciones Unidas para hacer ese trabajo, o es algo que se puede hacer desde el marco de trabajo y competencias que la Presidencia de la República brinda? Creo que sería importante, y es un poco en la línea de lo que comentaba Eduardo antes también, no tenemos que entender la figura de las CICIs como una institución que va a venir a suplir, por ejemplo, la Fiscalía, o como una institución que va a decir, bueno, yo aquí ahora tomo el control de esto. De hecho, yo creo que si se plantea las CICIs a nivel de país, se tiene que plantear por un plazo de tiempo. Entonces, un plazo de tiempo, ¿para qué? Para que sirva de base, de modelo, de cómo empezar este tipo de investigaciones, para que no nos encontremos con lo que manifestó el exfiscal general o lo que podemos ver los abogados del día a día, que hay casos, por ejemplo, de grandes estructuras, de lavado, corrupción, etc., que los informes periciales que se hacen son rotundamente nefastos porque no hay una capacidad técnica instalada. Es decir, bueno, no puedo concluir efectivamente esto, pero no porque no haya existido. No puedo concluir muchas veces porque no tengo la capacidad de poder interpretar debidamente, ¿no? Yo creo que en este sentido el apoyo de las CICIs, ¿verdad? El apoyo internacionales para capacitar, para ayudar a fortalecer estas investigaciones en un plazo de tiempo sería probablemente útil, ¿sí? No en el sentido de decir, vengo a suplir lo que ya tenemos a nivel interno, sino venimos a fortalecer, venimos a apoyar en este campo concreto. ¿Para evitar qué? Para evitar la impunidad. Antes se decía, una persona que va a cometer un delito no piensa en la pena del delito, piensa en la posibilidad o no de ser condenada. ¿Sí? Y esto está estudiado científicamente, ¿no? Por tanto, si seguimos con investigaciones deficientes por falta de capacidad, tal vez un tema de voluntad, el criminal, el corrupto lo va a seguir siendo. Porque aunque vayamos aumentando penas o vayamos haciendo cosas, si no tenemos esta capacidad instalada, ¿no? Y por tanto, yo creo que desde este punto de vista, una institución independiente, porque este también es un punto muy interesante, es decir, vendrían personas que no tienen ninguna vinculación ni con A, ni con B, ni con C, ¿verdad? No hay relaciones de amistad con nadie y un poco esto, ¿no? También ha salido antes. No es que como es mi amigo, tengo una buena relación de amistad, lo voy a tratar distinto, ¿no? Esto no se daría, ¿no? Y a partir de ahí se dan unas pautas de trabajo, se dan unos lineamientos, se intenta dejar una capacidad instalada que no dependa del titular. Es decir, cuando va a funcionar debidamente la institucionalidad es en aquellos casos con independencia del titular que las cosas vayan caminando, ¿no? Y por tanto, en este sentido, yo creo que podría ser procedente, ¿no? Tener esto, pero no como para suplir, sino para ayudar y evitar que por un tema de capacidad al final los casos o las investigaciones no puedan seguir adelante.
Hago una pausa, al regresar tengo tus reacciones sobre esto, Eduardo, incorporamos otros elementos en esta discusión. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema de la lucha contra la corrupción, la transparencia y sobre todo el trabajo de la institucionalidad. En la pausa lo hemos seguido platicando con Eduardo, con Arnau y con Javier. Y leo el tuit que nos llegó de Paul Steiner, que había hecho la mención en el bloque anterior. Él nos dice: solo en temas de tráfico de influencias, conflictos de interés y peculado, no existe imparcialidad ni la capacidad de investigación para dejar que la institucionalidad funcione. Si ni siquiera podemos cumplir jurisprudencia en elecciones de segundo grado. Bueno, ese es el mensaje que él nos ha enviado al Twitter de República, @RepúblicaSB33. Eduardo, tenemos pendiente tu reacción sobre esto, porque en el fondo nos lleva a esta situación. Si el sistema tiene debilidades, no solo por temas de prácticas de corrupción, también organizacionales, financieras y de capacidades, es que hay que casi que cambiar todo, y pasarlo por nuevo y establecer un nuevo entramado institucional. Es que lo que pasa con eso que mencionaba Paul, las instituciones estatales, sobre todo pues las que tienen que ver con este tema de la corrupción, están penetradas por la misma corrupción, como digo, a diferentes niveles y en diferentes modalidades, pero están penetradas. O sea, casi que podríamos decir que en algunos casos el ADN institucional es ese, el no hacer, el dejar pasar, por ejemplo. Entonces, creo yo que ahí esa realidad vuelve difícil que la institucionalidad por sí, independientemente de los titulares, puedan comenzar a generar cambios. No digo de que no puede darse el hecho de que con titulares independientes, imparciales y con la visión de país se pueda hacer. Tenemos el caso de Corte Suprema de Justicia. Con la anterior conformación de Sala de lo Constitucional, si se recuerdan, se movieron los casos de probidad. Se comenzó a mover, o sea, a pesar de... Por eso digo, pero la ventana de oportunidad está más ligada al titular, a la voluntad del titular, que a la institucionalidad misma. Y no podemos seguir dependiendo de la voluntad o la visión de quien esté enfrente de la institución. Y solo quiero cerrar con algo. Este tema de si el reforzamiento de la institucionalidad, de que si es necesario traer una instancia internacional que coadyuve al trabajo de la Fiscalía, tiene que discutirse seriamente y desde la perspectiva de la satisfacción con la democracia, porque al final ese es el punto. O sea, no solo es el mero hecho de la impunidad per se, sino que estamos hablando de la satisfacción que tiene la ciudadanía con el sistema político, con el sistema democrático, que es en donde nosotros nos desenvolvemos. Porque si uno comienza a revisar datos de encuestas sobre la satisfacción con el sistema democrático, vamos a ver que solo el 41% de la población está satisfecha con la democracia, con las instituciones democráticas. Hay una gran desconfianza de la operación que ellas tienen. Entonces, esto queda paso a autoritarismos, populismos o cosas que pueden, por ejemplo, tratar de solucionar los problemas a costa de violar derechos fundamentales, por ejemplo. O sea, porque esto lo que puede llevar es a buscar soluciones extremas o que la ciudadanía ya no acuda a las instituciones. Ya lo estábamos hablando, el tema de la Fiscalía. O sea, si yo al final sé que la Fiscalía no va a procesar de manera eficiente mi problema, que pueda ser grande o pequeño, pero que sea de ámbito penal, ¿qué es lo que va a hacer la ciudadanía? ¿Qué es lo que hace la ciudadanía? Deja de usar las instituciones y trata de resolver por otros mecanismos, por otros medios, sus controversias. Entonces, eso es lo peligroso y por eso digo, tiene que verse este tema desde esa óptica de cómo logramos que la ciudadanía se sienta satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Hay un asunto de las menciones que ha hecho Eduardo y también retomando ideas de Arnau, Javier, es
¿Es necesario o se requiere, por ejemplo, para un cambio en la forma en cómo operan las instituciones de control para la lucha de la corrupción, para la promoción de la transparencia y garantizar el acceso a la justicia? Eso requiere de un árbitro, lo voy a poner así, necesitamos un árbitro de afuera para que nos diga, miren, cómo saber jugar este juego democrático, lo voy a plantear en este punto, Javier, sobre este tema de marcos institucionales, o a la vez también se requiere reformas de algunas disposiciones normativas que faciliten este trabajo, es decir, necesitamos que el árbitro nos esté supervisando cómo hacemos este juego y evitar que se hagan prácticas debajo de la mesa o que se hagan actividades ilícitas y que no permitan avanzar ante la serie de casos y la gravedad de casos que afectan a la sociedad. Vamos a ver, yo creo que este tema debe de ser bien práctico. Si se quiere seguir la agenda de seguir discutiendo la CICI, hay que hacerlo. Pero no se puede poner una agenda donde yo voy a esperar que me digan que no los diputados y después voy a decir, me dijeron que no. Si eso se piensa, lo que hay que hacer es ya sentarse a ver presupuestos de la Fiscalía General de la República, porque lo que hablábamos es, para ser prácticos, que un fiscal tiene más de 1000 expedientes, eso es imposible. El tema de incluso el estrés que tiene un fiscal de alguna unidad, el tema de que un fiscal en un tema de un caso tiene que ir a audiencia, pero deja todos estos expedientes. Entonces, si bien discutamos la CICI, pero también el presidente de la República, creo que tiene que sentarse, si no lo han hecho, con el fiscal general de la República y decirle qué necesitas. ¿Cuánto necesitas para crear una unidad especial para el tema del combate a la corrupción? No estoy hablando de la unidad que existe ahorita, porque vamos a ver, sí se cambió la línea que se traía, donde había, y sin perjuicio de las personas que estaban antes, de la línea que se traía de una unidad de corrupción pasiva. Se cambió a investiguemos a un presidente y lo condenaron, y hoy está otro con tantas órdenes de captura y hay más gente investigada. Entonces, la practicidad debe de ser, necesito 10 millones de dólares, dice el fiscal general, para poder investigar esos casos chiquitos de corrupción, ¿verdad? Porque no solo son los altos. También sentarme con la presidenta de la Corte de Cuentas y decirle, presidenta, ¿qué necesita usted para meterle duro al tema del combate a la corrupción? Y si ella dice, ya lo estoy haciendo, no necesito, entonces decir y darle la responsabilidad que no necesita, pero necesito resultados. Entonces, debe de haber un coordinador, por supuesto, y yo creo que el presidente de la República lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si bien no es dictadura el tema, digamos, si bien no es que estamos en Roma y gana la presidencia y gana todo, hay controles interorgánicos, pero él puede llevar la línea, la batuta del combate a la corrupción. Que se siga discutiendo la CICI, pero seamos prácticos también en poder apoyar a las instituciones y exigirles qué necesitan y después decirles, me dijo que necesitaba 10 millones de dólares el fiscal general, se los di los 10 millones y a la fecha no ha hecho nada, ¿verdad? Poder crear una institucionalidad de sociedad civil que esté monitoreando esas pláticas institucionales que lleven a la Asamblea a decir, necesito 40 millones de dólares de presupuesto para el tema del combate a la corrupción. Es decir, debemos de ser bastante prácticos porque el corrupto es práctico. El corrupto se mueve, habla, ofrece. Ya con la nueva presidencia de la República, tú te escuchas a algunas personas que le va a hablar al amigo del tío del primo para que pueda ayudarle. Como no hay estructura partidaria, eso está pasando y tal vez el presidente de la República ni cuenta se da y las personas más cercanas a ellos, pero ya se anda moviendo el tema de vender de que soy amigo del primo del hijo del presidente. ¿Por qué? Por la cultura de corrupción. Entonces lo que necesitamos hacer es que esa persona que ve normal el tema de mover el mover las cosas con dinero, tenga miedo. Tal vez no que se va a detener, pero tenga miedo de que hoy está más difícil. Y eso pasa por ser bien práctico. Y el árbitro, creo yo, debería de ser el presidente de la República. Ok, hago una pausa y en el último bloque tenemos una valoración final de lo que hemos estado discutiendo en el transcurso de este programa. Regresamos.
Último bloque en el cual hemos estado analizando en este programa un poco los retos que tiene la institucionalidad de la lucha contra la corrupción, la transparencia, y uno de los asuntos importantes, Eduardo, es si esto requiere una insistencia de un agente, de un árbitro que facilite el desarrollo de las actividades institucionales para hacer la Contraloría administrativa, financiera y hasta política institucional. O Javier mencionaba, quien puede tener la batuta acá es desde la Presidencia de la República. Se puede fortalecer, llevar una discusión en paralelo el tema de las ICIES, pero también pues, en la otra banda se está trabajando con la Fiscalía, se está trabajando con el órgano judicial. ¿Tú lo consideras que eso puede ser factible por el escenario en el que nos encontramos, o es algo en el cual debe irrumpir una instancia externa con apoyo nacional para empezar a hacer casos, investigaciones y mostrar resultados? No, totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. El tema es de que pensar en una instancia como CICIG en El Salvador no debe de verse como excluyente del fortalecimiento de la institucionalidad, y fortalecimiento no solo hablando temas financieros, sino que procesos de formación, de depuración. O sea, eso creo yo que incluso de desmontaje de las redes de corrupción que hay adentro de las instituciones. O sea, digo, que se esté pensando, discutiendo y que se pueda implementar una comisión internacional contra la corrupción no excluye de que internamente nosotros debemos de hacer nuestra tarea como país, o sea, comenzar a tratar de depurar la institucionalidad, porque esto es un tema de complementariedad en la labor de combate a la corrupción, no de ninguna manera esperar que la CICIG venga y arregle todo. O sea, ni tampoco esperar que, por ejemplo, el presidente de la República logre solucionar todo, porque recordemos que hay una serie de actores que participan en este entramado de control, juzgamiento y sanción de la corrupción, porque estamos hablando que por más que quiera el presidente de la República, por ejemplo, que se combata la corrupción, pero si en Corte de Cuentas tenemos ciertas redes, ciertos nudos que están favoreciendo el uso indebido de fondos públicos, no se va a poder al final corregir la situación, por poner un ejemplo. Entonces, creo yo de que es de que como país articulemos esfuerzos, todos los esfuerzos que sean, que se puedan articular en función, digo, de la institucionalidad. Nos ha llegado otro mensaje de Paul Steiner a través de Twitter, y él dice de la siguiente manera, para tener tu reacción, Javier: cuando se habla de corrupción no basta hablar solo del corrupto, él es simplemente el comisionista, entre comillas. Quien es el más peligroso es el corruptor, quien normalmente está fuera del sector público y se lleva la mayor tajada. El sector privado debe ser un fuerte protagonista en la prevención. Claro, de hecho lo hemos sido. Yo lo invito a que lea el tema del ENADE de 2012, el tema del ENADE de 2014, donde se proponen mecanismos de combate o del fortalecimiento de los mecanismos ya existentes de corrupción. Hacemos propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información, proponemos una ley de enriquecimiento ilícito. Nosotros en ANEP fuimos los que redactamos y armamos la demanda para anular la ley de probidad que te comenté. Es decir, y te puedo contar varios casos donde el sector privado ha sido un actor principal. Estamos en el tema también con Naciones Unidas, viendo el fortalecimiento de los tipos penales de sanción a los corruptores. Es decir, ¿a quién le daña más en materia de compras que haya corrupción? Lo que te comentaba es que si 15 empresas llegan a licitar 2.000 computadoras a una institución y la empresa número 12 se ve sometida o paga para que quede, ¿a quiénes son los más afectados? Las otras 14 empresas. Entonces, en ANEP se tiene claro el tema y esa ha sido la línea. Por eso también en uno de los enales se propone y se ha ido a la Asamblea a decir fortalezcamos la institucionalidad de la Fiscalía General de la República. Entonces, acciones sí las hemos hecho y seguimos haciéndolas. Y la línea es fortalecer la institucionalidad y la línea es cómo se puede hacer para mejorar el tema de anular al corruptor, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero principalmente anular al corrupto, al funcionario. ¿Por qué? Porque podemos anular al corruptor, pero el corrupto, si se queda tranquilo, va a generar
o él va a invitar a que Otras hayan más. Entonces, lo que hay que hacer es cortarlo de raíz. Y por eso, él ha sido, yo entiendo que está cerca del presidente, y él ha sido un luchador de estos temas, y hoy él tendrá la oportunidad para hacer buenas propuestas, me imagino, y que el presidente de la República sea, para mí, el árbitro del combate a la corrupción. Yo sin duda creo, Carlos, que así como ha venido él en la sociedad civil y ha sido un actor importante, no creo que se detenga hoy, que está cerca del presidente, y en lo que sea posible lo vamos a apoyar a él y al presidente en materia del combate a la corrupción. Un asunto también que aparece acá y ha sido como una constante en la discusión, Eduardo, es el punto de, bueno, si vemos prácticas y no solo prácticas, redes de corrupción en entramados institucionales, es decir, en diversas instituciones del sector público, que a veces la pregunta que hace la gente es ¿por qué no opera o por qué no actúa de una manera más clara y más marcada, dejando de lado el tema organizacional, el tema de cargas laboral, del tema de financiamientos también? No solo, no lo quiero poner como voluntad, sino la capacidad de hacer depuraciones internas. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia en el órgano judicial, estamos hablando de la Corte de Cuentas de la República, la misma Fiscalía General, en el caso que Arnau planteaba hace unos dos bloques sobre el fiscal adjunto. Es decir, hay un tema de también una capacidad misma de hacer las depuraciones, las investigaciones y poner a los perfiles más indicados de las personas que evidentemente no van a ser sometidas a actos de corrupción. Yo creo que esto pasa por revisar los marcos normativos de cada institución a modo de cómo se generan de forma más expedita, respetando los derechos y garantías constitucionales, estas depuraciones. Porque, por ejemplo, órgano judicial, si hay un juez corrupto, se denuncia, ¿por dónde tiene que pasar esta exclusión de esta persona como juez? Llega a corte plena. Y ahí hemos escuchado muchas veces que se forman bandos de defensa o de ataque, de cualquiera de los dos, contra determinados jueces. Y ahí hay un mecanismo donde en muchas ocasiones, por señalamientos de tanto de la prensa como o de magistrados que han estado conformando Corte Suprema de Justicia, que se vuelve un lugar donde se está protegiendo la impunidad de alguna manera. Entonces, en esa medida es que digo, hay que revisar los mecanismos, hay que revisar los procedimientos de depuración que se deben de dar dentro de las instituciones. Por ejemplo, yo nunca he escuchado, no sé si así será, pero si la Corte de Cuentas ha hecho depuraciones, por ejemplo, de auditores que puedan estar siendo señalados de realizar un trabajo deficiente, ya sea porque tiene un interés o porque definitivamente no es la persona idónea para auditar la cosa pública efectivamente. O sea, por poner un ejemplo, o de la Fiscalía, de cómo se están depurando los fiscales, que con este caso del anterior fiscal Luis Martínez quedó en evidencia que, como decía Arnau, no era el tema de que la Fiscalía promovió el delito, la Fiscalía fue delito. Fue delito la Fiscalía. Entonces, creo yo que ahí hay mucho que hacer y que obviamente podemos acudir a buenas prácticas internacionales de cómo se hacen estos procesos de depuración, si en caso pues se tiene la voluntad de hacerlo. Nos queda un minuto, Javier, para tener tu comentario, tu valoración final sobre esto. Desde la lectura que hace la ANEP, ¿cuáles constituyen las prioridades en el tema de institucionalidad contra la corrupción? Nos has mencionado con el nuevo gobierno, pues quien debe asumir desde tu perspectiva el liderazgo es de la Presidencia de la República. Pero si vemos el mapa un poco más amplio y consideramos otras instituciones, ¿cuáles consideran ustedes que son la prioridad y las acciones que deben de ser las más inmediatas? Bueno, en materia del órgano judicial, definitivamente se tiene que ver y fortalecer el tema de la sección de investigación judicial, porque ahí pueden pasar 1, 2, 3, 4 años un caso y no pasa nada. Y después llega a corte plena. Nosotros queremos que, vamos a ver, creemos que además de la institucionalidad, la sociedad civil, la UCA, Eduardo, Fusades, ANEP debe de hacer una estructura de vigilancia y de auditoría para todas estas instituciones. ¿Por qué ha caminado el tema del combate a la corrupción en diferentes instituciones? Pues yo sí creo que ha caminado y deberíamos seguir fortaleciéndolo por la presión de la sociedad civil, por la denuncia de la sociedad civil, por ir a presentar una solicitud de acceso a la información pública, por presentar reformas y a partir de ahí entonces encerrar a la institucionalidad que no se salga de ese marco de combate a la corrupción.
El órgano judicial tiene que fortalecerse, tienen un reto los nuevos magistrados, a pesar de que son 5 en Corte Plena, para dar evidencia de que no puede bajar el estándar. Al contrario, debe de subirlo en materia de investigaciones de enriquecimiento ilícito, asimismo la Fiscalía. Nosotros pues vamos a estar atentos de eso y el rol del presidente de la República en esta materia también. Bueno, quiero darles las gracias por haberme acompañado. Javier, ha sido un gusto. Eduardo, también ha sido un gusto por haber estado con nosotros y tener esta discusión muy interesante y desde sus perspectivas y desde sus áreas de trabajo muy interesantes. También queremos agradecer a Arnau Baulenas, que estuvo con nosotros. Tuvo que retirarse unos minutos antes por un compromiso profesional, pero le agradecemos por tener su posicionamiento desde el IDUCA. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado en el transcurso de esta semana. Tenga un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes, 6:30 en República.